a sitios no promotores. ¿Qué quiere decir? Pues que únicamente se van a unir a donde se encuentre realmente el sitio promotor, ¿sí? Una vez unido este complejo o este reclutamiento de la RNA polimerasa, se le va a denominar complejo de preinicio de la transcripción o complejo PIC. Para que la RNA polimerasa pueda encontrarse activa, ¿sí? Pues es necesario que a este complejo PIC se una el factor de la transcripción 2E y el factor de la transcripción 2H. ¿Sí? El factor de transcripción 2H lleva moléculas fosfatadas, son las que vemos aquí alrededor. Y en general, ¿sí? Nosotros, bueno, cuando se unen estos dos factores de la transcripción al complejo PIC, se genera un complejo cerrado de inicio de la transcripción. Y se va a aperturar, ¿sí? Cuando entonces empieza a existir la fosforilación hacia el extremo carboxilo, ¿sí? En el CTD. Y cuando entonces empieza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cerrado. Tenemos en amarillo a la RNA polimerasa, tenemos a los diferentes factores de la transcripción y entonces el factor 2H con actividad de licasa empieza a desenvolver a la cadena que va a servir como molde, ¿sí? En este caso esta que va de 5' a 3'. Obviamente desenvuelve a ambas, pero aquí es donde se va a ir leyendo. Y entonces se genera, ¿verdad? Lo que es el complejo abierto para poder, este complejo abierto que vemos aquí, ¿sí? Ese desdoblamiento del DNA para poder ir leyendo. En este caso, ¿sí? Pues tenemos aquí propiamente que se van a llevar a cabo pues la fosforilación de la RNA polimerasa, ¿sí? Y la liberación del complejo de elongación. Aquí, cuando empieza a haber la apertura y el avance de la cadena, que es cuando se apertura o cuando tenemos el complejo abierto, ¿sí? Permítanme un segundo. Entonces, aquí empieza a existir esta cuestión de fosforilación y cuando se fosforila la RNA polimerasa, no me da chance, ahí está, ¿sí? Entonces se libera ¿de quién? Pues de la proteína de unión a la caja TATA y de los factores de unión 2D, 2A y 2B. Y se queda exclusivamente ¿con quién? Ah, pues este que es el factor TF2H, el 2E, ¿sí? Y el 2F, que son prácticamente los que van a guiar, ahora sí, la lectura de la RNA polimerasa sobre la cadena molde de ADN y por ende la síntesis del RNA. Pero si se dan cuenta, para que esto suceda, pues debió de existir la fosforilación múltiple de CTD, ¿sí? Cuando ocurre esta fosforilación múltiple, la RNA polimerasa se desprende de los primeros factores de la transcripción que sirvieron de anclaje
y de reconocimiento. Y se queda únicamente con los que van a tener esa actividad de helicasa y procesividad de reclutamiento de nucleótidos, que serían el 2F, 2C y 2H, para la síntesis del RNA. Entonces, posterior a ello, pues ocurre, ¿verdad? La liberación cuando se llega hacia el sitio señal de terminación, pues entonces existe la liberación de estos factores de la transcripción que están aperturando la cadena porque tienen actividad helicasa. Finaliza lo que es la elongación por esta señal de terminación, ¿sí? Y entonces la RNA polimerasa es liberada y desfosforilada y nuevamente está lista para reutilizarse en la realización de otro transcrito. ¿Sí? Entonces. Doctora, ¿cree que podría repetir lo último? En la liberación de TF2E, ¿ahí es la señal para terminar la elongación? No, hay una señal a nivel ADN. La señal que se da a nivel ADN para terminar la transcripción es esta, ¿sí? Formada por 6 nucleótidos, adenina, uracilo y una triple adenina. Sí, perdón, por 5 nucleótidos, ¿sí? Cuando la RNA polimerasa detecta esta señal, entonces ocurre la liberación de los factores de la transcripción que están sirviendo de apertura para la cadena, es decir, los que tienen actividad helicasa. Y por ende, ¿sí? La RNA polimerasa, al encontrarse con esta señal, ¿sí? También es liberada y desfosforilada. Y entonces, nuevamente, la puede reclutar otro transcrito para poder, bueno, otra sección de reconocimiento para volver a tener actividad de transcripción. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, hasta aquí, ¿sí? Pues se ha formado prácticamente, vamos a ponerlo aquí, inicio de la transcripción. A ver, mantener. Secuencias que vemos aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Y en azul, ¿sí? Tenemos a los exones, los cuales forman parte del pretranscrito. ¿Ok? Porque vienen directamente, pues, desde la lectura del ADN. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues en el RNA pretranscrito existe la incorporación del sitio CAP, ¿sí? O la caperuza al extremo 5', y aquí todavía tenemos al extremo, pues, 3', ¿sí? Y entonces, ¿sí? También existe, vamos a ponerlo como entradas, lo que es la poliadenilación. ¿En dónde? Hacia el extremo 3'. Son los procesos que vamos a ver a continuación. Entonces aquí, al extremo 5', ya tengo el sitio caperuza. Y al extremo 3', ¿sí? Pues ahora ya tengo esta poliadenilación. ¿Sí? Aquí son AN, ¿ok? Y
Posterior a ello, bueno, aquí en esta poliadenilación, a ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Intrones. ¿Sí? Aquí existe lo que es el procesamiento del pre-RNA. ¿Sí? ¿Por qué pre-RNA? Porque es un RNA no maduro. ¿Sí? Permítanme. Entonces, ¿sí? Va a ocurrir lo que es el procesamiento o como le quieran llamar, procesamiento, maduración, permítame Galilea, o splicing del RNA. Y esto, ¿sí? Me va a generar lo que es el RNA mensajero maduro. ¿Sí? Obviamente tengo al extremo 5', pues la caperuza, al extremo 3', el RNA mensajero, y aquí lo que salieron fueron los intrones. Y se quedaron entonces únicamente los exones. ¿Ok? Y esto entonces es el RNA mensajero maduro, listo para salir a citoplasma y traducirse. Ya no me alcanzó a escribir aquí, bueno, ya no me alcanzó el espacio, pero le completan. Listo para salir a citoplasma y traducirse en ribosoma. Todo esto que estamos viendo aquí, todo esto sucede a nivel de núcleo. ¿Sí? Ahora sí, Galilea, dígame por favor. Doctora, esto que nos dibujó, ya sería ya después de que se hizo el ensamblaje, la iniciación, la elongación y la terminación. Sí, Galilea. Gracias, doctora. Sí, de nada. Entonces, permítanme, está pasando el tren.
Listo, creo que ya no hay tanto ruido del tren. Sigue pasando, pero a ver. Entonces, si esto hasta aquí, miren, para que vamos a verlo de esta manera. ¿Sí? Déjenme subrayarlo con otro color. Este pretranscrito es la lectura, ¿sí? Del RNA, perdón, del DNA, ¿sí? Y formación de RNA por la RNA pol 2. ¿Sí? Bye. Entonces, ¿sí? Entonces, pues básicamente estos procesos que estamos viendo acá de incorporación de la caperuza, de la poliadenilación y del splicing son los que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Entonces, vamos con el procesamiento de la caperuza. Entonces, para la formación de la caperuza o la 5-metilguanosina o sitio CAP, esas tres cosas son lo mismo, ¿sí? Pues esta, durante el inicio y la elongación, en los primeros 25 a 30 nucleótidos, ¿sí? Entonces, bueno, en la síntesis, ¿verdad? De esos primeros 25 a 30 nucleótidos, pues se lleva a cabo esta formación de esta 7-metilguanosina en el extremo 5', ¿sí? Entonces, esta 5-metilguanosina pues tiene la actividad principalmente de proteger al RNA mensajero de las exonucleasas que pueden entrar a través del 5'. Las exonucleasas, vamos a poner aquí un transcrito, pueden empezar a degradar, como son exo, por los extremos, ¿sí? Por acá o por acá. Quien protege de la degradación en el 5', pues va a ser la caperuza. Pero además va a servir como un sitio de reconocimiento al ribosoma para que inicie la traducción. Y quien protege hacia el extremo 3' de la actividad exonucleasa, pues es la poliadenilación. ¿Sí? Entonces, esa también pues va a proteger a ese RNA mensajero cuando salga del núcleo y se traslade a ribosoma. Otra función muy importante de lo que es la caperuza es la exportación del núcleo al citoplasma. Si el RNA mensajero no contiene a la caperuza, entonces no se puede llevar a cabo, ¿sí? El transporte de ese mensajero. Forzosamente es su llave de salida. De otra manera, no lo deja salir. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar a continuación? Entonces, lo que vamos a tener es este transcrito, miren. Aquí ya nos están hablando del transcrito que fue formado.
es un transcrito en donde no tiene, vamos a borrarle ahora para poder rayar otra vez. Es un transcrito donde no tiene al extremo 3' una poliadenilación y donde no tiene al 5' un sitio caperuza. ¿Sí? Entonces, este transcrito, pues es un transcrito primario, ¿sí? En donde, pues se va a adicionar esta 5-metilguanosina al extremo 5'. Este transcrito, si nosotros podemos observar acá, al extremo 5', tenemos un nucleótido trifosfatado. ¿Sí? Entonces, a través de una fosfohidrolasa, ¿sí? Una enzima fosfohidrolasa, lo que va a suceder es la liberación de uno de los grupos fosfatos de ese nucleótido trifosfatado. ¿Alguien me puede decir por qué este nucleótido se encuentra trifosfatado? Ya lo hemos visto. Una de las características que tiene la RNA polimerasa es reclutar a quienes a nucleótidos trifosfatados, a ribonucleótidos trifosfatados. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo el primer nucleótido trifosfatado, ¿sí? Aquí queda este con 3 fosfatos. Y el siguiente nucleótido que va a entrar, ¿sí? Sigue entonces un nucleótido trifosfatado. Solo que, vamos a ponerle aquí, entra un nucleótido trifosfatado. ¿Dónde? Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. ¿Sí? Pero sale pirofosfato inorgánico. ¿Por qué? Pues porque únicamente me va a servir uno de los fosfatos del siguiente nucleótido para la formación del enlace fosfodiéster. Y lo mismo, si se siguen incorporando más nucleótidos, van a seguir saliendo más pirofosfatos inorgánicos. Aquí en este caso, estamos hablando del primer nucleótido en 5'. Y este primer nucleótido se encuentra trifosfatado. ¿Sí? Entonces, a través de una fosfohidrolasa sale fosfato inorgánico y me queda en el extremo 5' un nucleótido, ¿sí? Pirofosfatado. Y esto es esencial para que a través de la guanosiltransferasa se incorpore un guanosiltrifosfato, un GPPP. ¿Sí? Cuando se incorpora en el extremo 5', existe la liberación de un pirofosfato inorgánico. Pero este pirofosfato inorgánico, ¿sí? Es del GTP que había entrado. Esto se da a través de una guanosiltransferasa. Y a estas dos se le denominan a fosfohidrolasa y a guaniltransferasa porque está transfiriendo a guanidina.
¿sí? Se le denomina tapeo enzimático. Están actuando estas dos enzimas acá. Entonces, una vez que se encuentra, ¿sí?, el grupo guanidino aquí presente, se incorpora, ¿sí?, el grupo metilo, ¿sí? Y este grupo metilo es, ¿cómo se llama?, generado o adicionado a través de la enzima, ¿sí?, guanil 7-metiltransferasa. Me está indicando específicamente en dónde se va a metilar la guanosina, en el átomo 7. Y me genera entonces el metil 7-guanil nucleósido y el RNA, que pues aquí todavía no tiene, vamos a tacharle aquí, no tiene todavía el extremo de poliadenilación, ¿sí? Y a través de una enzima 2-orto-metiltransferasa, lo que está ocurriendo es la transferencia prácticamente, ¿sí?, el lugar, ¿sí?, que está existiendo para la incorporación también de otro metilo, ahora en posición orto, ¿sí? Y me queda entonces el sitio CAP final, es decir, el RNA con su sitio CAP en el extremo 5'. Vista esta reacción que acabamos de describir con las enzimas, aquí, ¿sí?, pues entonces podemos observar, ¿sí?, la formación del 5', ¿sí?, metilguanosina. 5'-metil trifosfatado, bueno, en este caso ya difosfatado, ¿sí?, con su extremo 7-metilguanosina, porque está en el átomo número 7, ¿sí? Entonces, los grupos metilo, hay veces en las que se pueden incorporar sobre el azúcar y no sobre la base nitrogenada. ¿Por qué a veces se pueden incorporar sobre el azúcar? Bueno, porque en el azúcar tenemos grupos OH que facilitan entonces el enlace con otros grupos. Claro está, a través de la liberación de moléculas de agua y generar entonces estos tipos de enlaces que tenemos acá. Entonces sí, algunas veces los azúcares pues también son metilados y esas son, o lo vamos a ver más adelante, algunas de las modificaciones que tienen o alteraciones que se tienen en el ADN. Y que pues a veces pueden seguir hasta en ARN. Entonces hasta aquí tenemos la formación, ¿sí?, de el sitio CAP, ¿ok? Luego tenemos entonces la poliadenilación, ¿sí? Esta poliadenilación en el extremo 3' sucede cuando se ha llevado a cabo la terminación del transcrito o se ha leído la terminación del transcrito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ocurre principalmente el reclutamiento de endonucleasas, el corte del transcrito que termina específicamente con la acción de polimerización de la RNA Pol2, ¿sí? Y esto, pues, es principalmente catalizado por componentes, ¿sí?, RNPs. Estos componentes RNPs, ¿sí?, pues son también o forman parte del reclutamiento de la maquinaria de splicing.
¿Ok? Nada más que ahorita vamos a verlos. Permítanme. Ahora, aquí logramos observar a nivel de ADN, ¿sí? Bueno, aquí en verde tenemos el sitio CAP, tenemos el RNA mensajero y el sitio de terminación del transcrito. Y aquí estamos hablando entonces a nivel ARN. La enzima, ¿qué es lo que está leyendo? La enzima está leyendo el molde 5', 3' del ADN para poder sintetizar este RNA mensajero. Entonces, a nivel ADN, ¿sí? Tenemos entonces la lectura de timina, timina, adenina, timina, timina, timina. Esta secuencia es la secuencia de término de la transcripción a nivel ADN. Y en el transcrito, obviamente, pues vamos a tener a su complemento. Adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. ¿Sí? Entonces, esa es la señal de término. Y un poco de pares de bases más adelante de la cadena de ADN molde, se encuentran zonas ricas en guanina y uracilo. En el caso de ADN, pues serían zonas ricas en adeninas, digo en citosinas, ¿sí? Y adeninas. ¿Ok? Las cuales pues son muy degeneradas. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, nos van a servir porque entonces cuando la enzima RNA polimerasa llegue específicamente a estas zonas, bueno, ya pasó la lectura del, ¿cómo se llama? De la secuencia de término. Y entonces se encuentra con esta zona rica en citosinas y adeninas a nivel de DNA muy degeneradas. Entonces, esta zona rica, cuando es detectada por la RNA polimerasa, es la señal que dice te tienes que separar porque ya pasó la secuencia de término. ¿Sí? Entonces, se separa la RNA polimerasa, se desfosforila y entonces puede servir para otro proceso de transcripción de otro gen. En su lugar entra un complejo enzimático que pues prácticamente este complejo enzimático, ¿sí? Pues va a abarcar desde el sitio de término de la transcripción, aquí, ¿sí? Los cuales son, pues prácticamente hasta previo a la zona rica de guaninas y uracilos de manera degenerada hacia el 3'. Y entonces, permítanme. Y entonces, ¿sí? Lo que va a ocurrir, bueno, es que este complejo enzimático se va a unir a este sitio de término previo a la zona rica en guaninas y uracilos, que abarca aproximadamente entre 10, 30 nucleótidos, ¿sí? Y entre 20 y 40 nucleótidos hasta el sitio de guaninas y uracilos degenerados, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer?
Pues prácticamente este complejo enzimático que tiene actividad endonucleasa, las actividades endonucleasas significa que pueden cortar de forma interna. Las exonucleasas comienzan los cortes por los extremos y las endo de manera interna. Entonces, este complejo endoenzimático o endonucleasa, lo que se va a encargar es de eliminar esta zona, ¿sí? Que abarca aproximadamente, este es el sitio de corte, ¿sí? Y que abarca específicamente estas cuestiones de guaninas y uracilos degenerados que no nos van a, o que no van a tener alguna función específica. Ahora entonces, una vez que libera esta parte, ¿sí? Pues comienza con la estabilización al extremo 3', ¿sí? Y esta estabilización sucede a través de los eventos de poliadenilación. ¿A través de quién? Bueno, pues se requiere de una enzima llamada poliadenilato polimerasa y el sustrato que ocupa son principalmente ATPs y liberación de fosfato inorgánico. Entonces, cuando se adicionan aproximadamente 200, bueno, puede ser desde 80 hasta 250 nucleótidos, ¿sí? Se libera lo que es la poliadenilato polimerasa y tenemos entonces, pues a este RNA mensajero, un pre-RNA mensajero, ahora ya con su sitio CAP y con su sitio de poliadenilación. ¿Sí? Entonces, esta poliadenilación sirve también, obviamente, para la estabilización hacia el extremo 3', pero también como decir, ok, ya tienes al sitio CAP y ya tienes a la poliadenilación. Por lo tanto, ya puedes reconocer a los RNPs. ¿Quiénes eran los RNPs? Pues eran, o es específicamente, la maquinaria de reclutamiento del splicing. Ahora entonces, ya se puede llevar a cabo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se me fue. El procesamiento, ¿sí? Entonces, esto ya no lo voy a señalar porque esto me los puede confundir, pero es exactamente lo que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, ahora entonces es necesario llevar a cabo el procesamiento, que pues es la maduración o corte y empalme o liberación de intrones, ¿sí? Y eso sucede a través de esta maquinaria, ¿ok? Entonces ahora sí, entramos a parte de lo que es el procesamiento del RNA mensajero. Cuando ustedes les hablen de procesamiento del RNA mensajero, se debe de entender qué es la situación de corte y empalme o qué es la liberación de los intrones, ¿sí? O qué es la generación del RNA maduro. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? Disculpe, doctora, entonces, para ver si entendí, todo lo demás del CAP5, poliadenización y todo eso es para primero generar el mRNA mensajero maduro y ya después poder hacer el corte y empalme. No. Lo que es, déjenme prender aquí la cámara. A ver si no se me va la señal. Lo que es ¿cómo se llama? La incorporación del CAP5', la poliadenilación, suceden sobre el RNA inmaduro o llamado
pretranscrito. ¿Sí? Cuando está, aquí lo voy a poner en esta imagen porque ya lo habíamos mencionado esta parte. Aquí. Este es el pre-RNA, ¿sí? O el RNA mensajero inmaduro. Porque tiene el CAP 5', porque tiene el sitio de poliadenilación, pero además todavía de manera interna sigue conteniendo intrones, los que vemos en verde. Cuando ocurre la liberación de los intrones, que es lo que llamamos procesamiento, maduración o splicing del RNA mensajero, y nos quedamos exclusivamente con los exones, estamos hablando ahora sí de un RNA mensajero maduro, listo para irse a traducir a ribosoma en el citoplasma. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí, gracias. De nada. Bueno, entonces, pues ahora vamos a hablar de cómo está sucediendo este procesamiento del RNA mensajero. En el procesamiento del RNA mensajero, ¿sí? Es lo que conocemos prácticamente como corte y empalme, ¿sí? Que es lo más habitual, pero también se encuentra esta cuestión, ¿sí? De un empalme